Es el tercer día de competencias en México 68. En apenas un par de jornadas, se han implantado una decena de récords en los distintos escenarios. Para que muchos de los oros ganados tuvieran un mayor brillo. Y me sentía sumamente orgulloso. Veía la bandera de México en medio de las dos superpotencias mundiales. Mi credencial de presentación es Joaquín Rocha, medallista olímpico de México 68. Con un orgullo, con un honor, con una satisfacción por México. Poniendo la medalla olímpica de México, por México y para México. Estábamos convencidos de que íbamos a hacer. Para la siguiente. La lluvia de marcas apenas había comenzado. Somos la única ciudad en la historia del atletismo que tiene 7 récords mundiales en salto triple. Entonces aquí no se descubrió, sino que ya se tenía conocimiento nosotros de los efectos de la altura, que era realmente un infierno para las distancias largas, pero que era un paraíso para los esfuerzos cortos. Entonces eso le dio al atletismo, al deporte, un enfoque extraordinario. Y sacamos una latita como crítica, como rechazo a todas las críticas de la altitud y del enrarecimiento. Bueno, aire para romper. Eso habla de que en la altitud la densidad del aire favorece a que sea más rápido la velocidad de un objeto y el peso es menor. Por eso, ante la buena fortaleza de un atleta, esto favoreció en esos deportes. Alfred Orter Jr., el atleta nacido en Astoria, Nueva York, en 1936, lo logra una vez más. Alcanza un lanzamiento de 64.78 metros. Es la cuarta justa en la que participa y establece récord olímpico. Primer atleta en la historia y segundo deportista en general que obtiene 4 títulos seguidos en una misma prueba. El oro de danés Polver Elmström, como parte de un exclusivo club al que ingresarán después figuras de la talla de Carl Lewis y Michael Phelps. Alerter solo lanzó disco,
pero fue su cuarta medalla. Es una persona muy especial, porque en los últimos 3 Juegos Olímpicos en los que participó, en los trials de Estados Unidos fue tercero. No era el mejor de Estados Unidos. En Juegos Olímpicos era donde se superaba. Y en unos de ellos, creo que fue en los de Tokio, llegó con una costilla fracturada. Poco tiempo antes se había fracturado la costilla y solo hizo un lanzamiento porque sabía que si hacía 2 se lastimaba más, y con ese lanzamiento ganó. O sea, es algo que los campeones olímpicos como que tienen algo diferente. El germano oriental, Lothar Milde, se queda con la medalla de plata, seguido de Ludvík Danek, de Checoslovaquia. Sylvester regresará a casa con las manos vacías. Tendrá que esperar un ciclo más para subir a un podio olímpico. A pesar de que sus logros han quedado a la sombra de disciplinas con mayor convocatoria y atención, Orter, el señor disco, se encuentra en uno de los lugares más privilegiados del Olimpo deportivo. En retrospectiva, declarará años más tarde: siempre disfruté los juegos. Nunca me sentí incómodo o intimidado por los rivales con mejores marcas. Era solo que el entorno me resultaba tan agradable que me permitía dar lo mejor. O al Orter, que gana su 4ª medalla de oro olímpica. O sea, también venían preparados. O sea, no nada más estamos hablando de las protestas de los negros o de los afroamericanos. También la delegación venía a ganar, Lo que había sido durante meses un riesgo latente, ya fuera por desconocimiento o por miedo, poco a poco se convertiría en una discreta y casi invisible ventaja para algunos. Lo atribuían al calor de la gente, el público mexicano siempre tan entregado, pero el factor verdadero se debía más a un elemento físico muy básico, aunque no por ello las emociones humanas dejarán de tener su valor. Estimados amigos, les voy a contar una anécdota de la gran nadadora Debbie Meyer, que ganó 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de México 68. Relevo libre 4x200, 400 libres y 800 libres, donde Tere Ramírez ganó bronce. Me la acabo de encontrar en Omaha antes del selectivo de los Estados Unidos, donde ella estaba premiando a los mejores nadadores, como todos los ganadores de medallas de oro de Juegos Olímpicos pasados. Estaba ahí en Omaha motivando a los nadadores norteamericanos, y bueno, en la plática que tuve con ella, lo primero que me preguntó fue por Felipe. Le dije que era diputado, que estaba trabajando en el Congreso. También yo le pregunté por Mike Burton, el ganador de 400 y 800 y 1500 libres en los Juegos Olímpicos, que venciera a Guillermo Echevarría. También me dijo que el entrenador, tanto ella como Mike Burton, son entrenadores de equipos de los Estados Unidos. Creo que vale la pena recordar una figura, la máxima figura en la natación, una mujer muy joven que ahora es una gran entrenadora. El hecho de que por vez primera fueran celebrados unos Juegos Olímpicos a 2000 metros sobre el nivel del mar causa gran controversia. Desde los años de la candidatura olímpica sonaron los pretextos, que reverberaron todavía en los meses previos a la inauguración. Toda una serie de animadversión que hubo por parte de algunos países europeos, principalmente de Inglaterra a través del doctor Roger Bannister, que acaba de desaparecer. El doctor Bannister pues, fue un héroe muy destacado, notable, el primer hombre que bajó los 4 minutos en la milla, pero él hizo una campaña en contra de México, en contra de que no celebraran aquí por la altura, y principalmente por una gran desconfianza que tenía, al igual de otros países, porque por primera vez un país de tercer mundo iba a organizar los Juegos, entonces se desconfiaba de la capacidad de organización de México y de muchas otras situaciones.
los récords, ¿sí? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es la fuerza de atracción de la gravedad, pero conforme va subiendo, esta fuerza va disminuyendo y obviamente te vuelves menos pesado. Y Margaret Bales, quienes junto a la polaca Irena Srebinska extraoficialmente establecen 5 nuevas marcas olímpicas. Reducido en distancia, equivale a una ventaja aproximada de 2 metros a favor del corredor. Y también pista sintética. Entonces, no es cosa. Para este tiempo, récords mundiales eran súper altos. Y esta avalancha de récords confirmaron en esta cosa de efectividad de esta pista. Es la primera ocasión en que un hombre o mujer refrenda el título olímpico en la prueba más rápida del atletismo. Un triunfo más del llamado orgullo negro que irrumpirá un día después. Fue un equipo muy fuerte y muy bueno el que trajo esta. Y estábamos formados, nos iban a meter del túnel a la línea de salida y me acuerdo que él me dice, estoy muy nervioso, estoy preocupado, estoy nervioso. Y yo, sin saber que él iba obviamente a ganar la prueba, entonces le digo, no te preocupes, ahorita acabamos en 50 segundos. Dave llega a México y apenas en la primera ronda de su hit avanza en segundo lugar. Logra el 5º mejor tiempo de las semifinales para alcanzar un sitio en la carrera que siempre imaginó. 2 días antes de la final, Ron Whitney había impuesto récord olímpico con 49.06 segundos en la ronda preliminar y acapara la atención como el candidato más firme al primer puesto del podio. De Dave como la carrera perfecta. Cómo pasa limpiamente esas vallas, cómo prevé ese salto y cómo cierra, le lleva una gran ventaja a su segundo lugar, una carrera que se decide por fotofinish, un británico llega en tercer lugar. Creo que ahí se da uno cuenta que también una de las críticas que hacían los europeos, los británicos, a la altura de la Ciudad de México, este deportista británico vino a callar a sus dirigentes. Esos dirigentes británicos que criticaban a la Ciudad de México, pues este deportista fue quien vino a decir que no pasaba nada y puso el ejemplo, y fue el ejemplo de cómo se debía correr una carrera. Separan al segundo del 7º lugar. Finalmente, el alemán Gerhard Hennig y el británico John Sher. De la altura. Ya tenían ese parámetro porque esas selecciones que vinieron a triunfar y esos nadadores que vinieron a triunfar y esos atletas ya habían estado en México. Simple y sencillamente se puso todo México, porque México participó, se abrió el mundo y vengan a participar y quítense ese mito de que la altura los va a afectar. Al nivel del mar. En otras palabras, 1 kilogramo pesa ligeramente menos en la Ciudad de México, lo que multiplicado por cientos contribuye a mejores marcas. Primero porque el aire es menos denso. Y segunda, si nosotros vemos que 2 imanes, ¿no?, se atraen, pero entre más se alejan, la fuerza de atracción es menor. Entonces yo me voy alejando, yo voy subiendo, digo, hay atracción, pero es un poco menos. ¿Sí? Entonces uno pues tiene menos peso. Así, por tercer día consecutivo, los asistentes al Teatro de los Insurgentes presencian otra jornada de récords en halterofilia, un nuevo récord mundial, y a la fecha es la mejor marca de su país en esta prueba. La historia de la medicina del deporte
quizá inicia ahí en México, ¿no? Ya que efectivamente todo el mundo estaba muy preocupado por esas situaciones. Sin embargo, los récords caían sobre todo en velocidad, pero también en las pruebas de fondo había un tremendo desarrollo. El boxeador mexicano Antonio Roldán vence por decisión al sudanés Abdel Awad en peso pluma. En el resto de las pruebas, es un mal día para México. Los deportes de conjunto sufren varios descalabros. Derrota 4-1 ante Francia en fútbol, 60-53 en el básquetbol frente a Brasil, 8-0 contra la India en hockey sobre pasto, 12-4 ante Alemania Oriental en polo acuático y 3-0 con Checoslovaquia en voleibol femenil. Este juego pues lo recordamos siempre con mucha tristeza, este juego de Brasil, que desgraciadamente pues fue un juego muy raro, ¿verdad? La afición y todos nosotros teníamos mucha confianza en que pudiéramos ganarle a Brasil aquí en los Juegos Olímpicos. Es el turno para la prueba de tiro en el pentatlón moderno. Continúan las regatas de vela en Acapulco. Se reanuda la actividad de remo en Cuebanco con los repechajes y comienza la esgrima con las preliminares del florete individual varonil. La nota política llega por conducto de Norcorea, que decide abandonar la Villa Olímpica. Su salida de los Juegos obedece a la protesta contra el Comité Olímpico Internacional por la resolución de no respetar el nombre de República Democrática Popular de Corea. Hay tantas cosas que se innovaron en México que nos debemos sentir orgullosos en ese sentido, que muchas cosas que el día de hoy todavía siguen experimentando los atletas. Lo que ocurre en México será un detonante para que la comunidad científica comience a estudiar fenómenos que hasta ese momento habían permanecido en el letargo. Las ciencias aplicadas al deporte verán en los próximos años un repunte significativo